Capítulo 32. Antes de la vorágine. La paz es contradictoria por su propia naturaleza. La gente lo anhela. Hablan para detener la lucha y la violencia, todo en nombre de la paz. En este mismo momento, los mejores shinobi del pueblo escondidos en las hojas se preparaban para marchar hacia una batalla por él. La mayor ironía es que la paz es algo que debe protegerse a través de la violencia. Por el bien de su futuro, de sus hijos y en general por el bien de todo el mundo shinobi, a veces había que ser un hipócrita. Los enviados de Konoha se habían repartido por todas las naciones elementales para llamar a los shinobi a la batalla, pidiéndoles a los Kage que sus campeones apoyaran la lucha contra un enemigo común cuyo objetivo final era robar todos los Biju y meter la palabra en un genjutsu sin fin. Minato eligió cuidadosamente no compartir más detalles de los que eran absolutamente necesarios, pero aún así proporcionó suficiente información para que el Kage al menos considerara su solicitud. Extrañamente, el mundo shinobi respondió a la llamada. Los combatientes procedían de las 5 naciones, sino ejércitos, al menos los más fuertes que sus tierras podían ofrecer. No fue porque Onoki hubiera dejado ir su odio actualmente dormido, sino porque Kitsuchi se había ofrecido como voluntario. El Raikage tampoco superó su terquedad, pero B fue más terco que él esta vez. El Kazekage envió a todo un escuadrón sin siquiera preguntar nada, con la esperanza de pagar la deuda que tenía con Minato y su hermano. Todo esto fue posible gracias a un solo hombre. Debido a los lazos que hizo, las amistades y alianzas que había estado construyendo en todas las naciones durante los últimos 11 meses desde que Uzumaki Naruto se estrelló contra la era. No fueron las fuerzas aliadas shinobi ni siquiera un sindicato, pero fue un gran paso hacia ello. Por primera vez desde que los shinobi caminaron por la tierra, las grandes naciones lucharían juntas y no unas contra otras por objetivos egoístas como la tierra, el poder o los recursos. Esta vez lucharían por el bien de los futuros reyes, los niños de Iwa, Suna, Kuno, Kiri e incluso los países más pequeños. Las armas tintinearon cuando las piedras de afilar rozaron sus superficies en la habitación por lo demás silenciosa debajo de la torre Hokage. El shinobi los afiló a un borde afilado para cortar sin esfuerzo incluso una bufanda de seda que caía. Incontables kunai se deslizaron en bolsas en silencio para ocupar su lugar junto a cientos de humo, destellos y quién sabe qué tipo de bombas. En el piso más alto de la torre, Naruto, Minato, Jiraiya y Sarutobi se prepararon para la batalla a su manera, prepasando cada pequeño detalle que el viajero en el tiempo pudiera proporcionar sobre las habilidades y la estrategia de Obito una y otra vez. Naruto se frotó la cara y dejó escapar un gruñido profundo, pero a mitad de camino se transformó en un suspiro cansado cuando la fatiga lo venció. Decirles todo lo que podía recordar repetidamente lo empujaba más allá de sus límites. Y definitivamente había estado en sus límites durante las últimas horas, balanceándose continuamente en la delgada línea que separaba su mente lógica y emocional. Recordar un pasado que no estaba dispuesto a recordar, se sentía como si un kunai se clavara en su corazón para recordar algunos de esos eventos, pero hablar sobre las técnicas y cómo mataron a sus camaradas durante la guerra fue como un giro con ese kunai. Con cada frase, luchó contra recordar los detalles que estaban tan ansiosos por conocer. Lo único que le impidió gritar no más era la creencia de que esta información salvaría sus vidas. Naruto finalmente llegó al final de sus cuentos con su última batalla contra Obito y lanzó una mirada suplicante a su padre, quien hasta ahora había escuchado sus explicaciones con el ceño fruncido. Minato recorrió con la mirada la forma tensa de su hijo hasta que se posaron en su expresión cansada. El Kage hizo una mueca y asintió y Naruto inmediatamente se dejó caer en el sillón como un títere sin cuerdas, finalmente aliviado por la presión de recordar. Jiraiya caminó hacia el otro lado de la habitación en silencio para mirar por la ventana, apretando tranquilizadoramente el hombro de Naruto mientras pasaba. Deberíamos dejar a B-san aquí. Traer otro Jinchuriki adentro es una tontería. Naruto dejó escapar un resoplido. Octopops es un shinobi súper fuerte. Está casi en sintonía con Gyuki, y fue un gran activo de nuestro lado durante la guerra. Puede cuidar de sí mismo, incluso si es un poco más débil ahora, todavía puede ser una de nuestras cartas de triunfo. Además, ya está aquí. Si lo dejamos atrás o lo enviamos a casa, arruinaría la confianza que hemos estado construyendo entre nuestras naciones. Dejando escapar un suspiro, Minato asintió y esto solo hizo que su antiguo maestro hiciera una mueca. Necesitaremos a Kakashi para esto.
Si su Sharingan funciona como un par y pueden abrir el mismo portal, lo necesitaremos para lidiar con Obito. Pero él no está listo para eso. Todavía no, murmuró Jiraiya. Con una voz amarga desde el otro extremo de la habitación. Naruto dejó escapar un gruñido tanto de frustración como de protesta, pero su padre fue más rápido. No. No podemos esperar hasta que alcance ese nivel. Es cierto que en la línea de tiempo original de Naruto solo Kakashi podía seguirlo a esa dimensión, pero aquí Obito es más joven, más lento y sin experiencia con sus habilidades. Es vulnerable. Pero Kakashi también. No lo arrastraré a esto. Podemos hacer esto sin él. Naruto, me dijiste que pude liberar a Kurama de su influencia. Para esto, tuve que tocarlo. Puedo seguirle el ritmo. La única respuesta de Naruto fue un débil asentimiento, sin tener la energía para siquiera decir un leve sí. El flash amarillo dejó escapar un suspiro, caminó junto a su hijo y le apretó el hombro alentador. Terminará pronto, lo prometo. Pero tenemos que repasar una cosa más. Naruto lo miró a través de su flequillo y asintió lentamente, pero no hasta que Minato le envió una sonrisa tranquilizadora que de alguna manera lo cargó un poco. Necesito hablar con Kurama. Naruto no respondió, sino que reunió suficiente chakra para un solo clon de sombra y liberó la técnica. Las características del clon comenzaron a transformarse casi instantáneamente, sus caninos se expandieron a medida que las marcas de sus bigotes se espesaron y el azul de sus ojos se convirtió lentamente en carmesí. Un segundo después, la expresión angustiada de la réplica se volvió tranquila y serena, casi fría, pero aún curiosa cuando se volvió hacia el Kage. ¿Qué quieres saber? Minato se sentó en el brazo de la silla al lado de Naruto y se cruzó de brazos. Todo sobre la noche en que Kusanagi tomó aliento para estabilizar su corazón y continuó. Morí. Todo sobre Obito y sus habilidades que mostró durante ese evento. Naruto hizo una mueca y se retorció más profundamente en la silla, pero dejó de moverse tan pronto como su padre se inclinó hacia él. Sus hombros se encontraron y el pequeño contacto y su calor lo calmaron de inmediato. Kurama observó el pequeño intercambio por un momento de silencio antes de responder. No estaba del todo consciente de lo que estaba sucediendo afuera mientras Obito me controlaba, pero recuerdo el nacimiento de Naruto y el sellado. Sin embargo, no creo que suceda de la misma manera en esta línea de tiempo debido a nuestra llegada. Puedo contarte más al respecto, pero sería una pérdida de tiempo. Lo que realmente necesitas saber más sobre el poder, el estilo y las técnicas actuales de Obito. Y eso solo se puede lograr al inspeccionar la pelea entre tú y Obito, entre el nacimiento y el sellado. Pero desafortunadamente, estaba demoliendo Konoha en ese momento, así que en realidad no vi nada de eso. El único que realmente podría hablar sobre eso eres tú. Minato el zorro hizo una pausa y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Hay una forma en que puedes obtener esta información de tu versión futura. ¿No es así, Yondaime? Minato alzó una ceja, sus ojos recorriendo con curiosidad las facciones de Kurama. El zorro dejó que su sonrisa se agrandara y el Kage hizo una mueca por el hecho de que lo habían atrapado. Al final, levantó un hombro y lo dejó caer. Bueno, creo que podría contactar a mi yo mayor en el sello. Naruto arqueó una ceja y observó sospechosamente el nervioso lenguaje corporal de su padre. Oye, ¿qué? ¿Cómo sabes de él? Bueno, sabes que hubo un momento en que pinché tu sello Y. Él y yo tuvimos un minuto para hablar. Minato cerró la boca con un clic audible y esperó el juicio de su hijo. No más mentiras. No más secretos. Ese era su trato, y gracias al zorro estaban empezando a actuar de esa manera. Hizo una mueca y permaneció en silencio, pero afortunadamente antes de que la situación se intensificara más, Kurama intervino con una sonrisa complacida. No importa, y no es necesario. ¿Tienes esos recuerdos, Naruto? Minato te mostró lo que sucedió en ese entonces. El silencio reemplazó la conversación previamente tensa, cada hombre se dejó llevar por sus propios pensamientos. Kurama miró a Naruto, esta vez dirigiéndose a su compañero que estaba sentado allí, con los ojos cerrados y el ceño fruncido en una línea preocupada. Deberías hablar con ese Yamanaka. Naruto no respondió, sin darse cuenta realmente de que se dirigían a él hasta que no pudo quitarse de encima la molesta sensación de que los ojos estaban fijos en la parte posterior de su cabeza. Así que lentamente se obligó a abrir los ojos para darse cuenta de que la atención de todos estaba pegada a él. Una sonrisa tímida se extendió por su rostro y se rascó la nuca. Realmente no estaba escuchando. Kurama soltó un gruñido y repitió. Dije que deberías hablar con ese Yamanaka y pedir ayuda. Naruto levantó una ceja. ¿Inoichi? No, idiota, esa no.
La chica en tu paisaje mental. Ino o como se llame. Sus habilidades serán útiles ahora, gruñó Kurama, golpeando a Naruto en su coronilla. El rubio frunció el ceño mientras acariciaba su palpitante cabeza y abrió la boca para replicar con algo desagradable, pero el zorro fue más rápido y ladró. Solo hazlo. Está bien, está bien. Caray, estás ágil hoy, murmuró Naruto, pero hizo lo que le dijo. Cerró los ojos y obligó a su corazón a latir más lento, casi congelándose junto con su flujo de chakra. Un latido más y ya podía oler el olor extraño e invasor de los viejos libros y pergaminos a su alrededor. Lentamente abrió los ojos y ella estaba allí, mirándolo con curiosidad. Sus ojos se dirigieron hacia sus propios brazos, su ceja ya levantada. Se siente extraño, murmuró Ino, con los ojos pegados a sus manos, observando cómo las apretaba y abría. Es diferente a la última vez, le explicó al desconcertado Naruto y dio un paso hacia el atónito chico. Te di un poco de chakra adicional esta vez, retumbó la voz de Kurama desde todas partes, las ventanas de las vitrinas tintinearon cuando el tenor profundo la sacudió. Ino miró hacia el techo alto y dio otro paso hacia Naruto. Luego otro y ella continuó hasta que estuvo a solo una pulgada de él. Naruto parpadeó cuando algo cálido rozó sus mejillas y le tomó otro segundo darse cuenta de que era la respiración de Ino. Levantó sus brazos repentinamente temblorosos, deteniéndose en el camino por un momento hasta que se encontró con la sonrisa alentadora de Ino y colocó un mechón rubio platinado detrás de las orejas de Ino. ¿Eres real?, exhaló Naruto, su voz temblaba de emoción. No real. Pero sólido, susurró Ino y al momento siguiente él estaba en su abrazo, sus brazos casi dolorosamente cerrados a su alrededor. No dudó en devolverlo. Se quedaron así por segundos, minutos, quién sabe cuánto tiempo, hasta que Kurama rompió el precioso momento. Nos estamos quedando sin tiempo. Con mi chakra, deberías poder mostrarle uno de tus trucos a Naruto. ¿Qué trucos?, preguntó Naruto, mientras desenredaba lentamente sus brazos alrededor de su camarada. Dirigió una última mirada arrepentida a la Kunoichi, que seguía sonriendo y dio un paso hacia atrás para ganar algo de espacio. ¿Quieres decir que tiene una manera de mostrar mis recuerdos a los demás? ¿Sin todos esos dispositivos espeluznantes? Sí, lo creo, estuvo de acuerdo Ino y también dio un paso atrás. Pero no solo le mostrarás tus recuerdos, los transferirás. ¿Transferir? Naruto frunció el ceño, observando cuidadosamente mientras la chica ejecutaba lentamente una corta cadena de señales con las manos. Cuando terminó, extendió un elegante dedo y poco a poco le tocó la frente. Entonces sucedió. En un momento no estaba allí, luego en el siguiente estaba. Un recuerdo de un jutsu del que hasta ahora ni siquiera había oído hablar y mucho menos conocido. No solo las señas de mano necesarias, sino todo lo que se necesitaba para realizarlo. La cantidad de chakra, cómo debe fluir, cómo debe mantener su dedo meñique un poco más separado que en la descripción original para reducir su costo de chakra. Podía sentir el recuerdo incluso en sus músculos. Dejó caer la boca y la miró con los ojos muy abiertos, todavía perplejo. Su sonrisa se suavizó, luego de repente se amplió en una sonrisa descarada. ¿Qué? ¿Pensaste que solo tú mejorarás con el paso de los años? Naruto soltó un resoplido y sacudió la cabeza. No, claro que no. Naruto de repente se congeló, con los ojos desorbitados. Oye. ¿Entonces te acuerdas después de todo? Ino se encogió de hombros, pero el descaro todavía estaba en su sonrisa. Mentí, se rió y le dio un pequeño empujón a Oshinori. Ve ahora. Muéstrales de lo que es capaz Uzumaki Naruto. Y hazme un favor. Dale a Madara lo que se merece. El chico dejó que su sonrisa creciera hasta que finalmente llegó a sus ojos. Él asintió, y después de una última mirada agradecida a su camarada, abandonó su paisaje mental. Hubo un aumento en el chakra de Naruto y Jiraiya dio un paso hacia el rubio tan pronto como su ritmo cardíaco se aceleró a su ritmo normal. Entonces, ¿qué pasó? Naruto dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo y abrió los ojos para mirar a sus expectantes compañeros. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro, lo suficientemente amplia como para llegar a sus ojos una vez más. Tengo un jutsu genial de ella. Estalló felizmente y solo una línea delgada como un cabello le impidió literalmente saltar sobre la oficina. De repente se enderezó y se paró frente a su padre, su fatiga anterior no se encontraba por ninguna parte, sus manos ahora en el primer símbolo. Puedo mostrarte lo que quieres saber, ahora. Terminó los signos en unión con la oración, un dedo ya extendido hacia la frente de su padre. Naruto hizo una pausa, esperando que Minato estuviera de acuerdo.
Un pequeño destello de chakra saltó con avidez desde la punta del dedo hasta la piel de Minato, y tan pronto como lo alcanzó, asintió casi de inmediato. La sonrisa del Jinchuriki se desvaneció lentamente cuando la seriedad ocupó su lugar. Tocó la frente fría de su padre y soltó la técnica que hasta ahora estaba reprimiendo del gatillo. Fue solo un segundo, un breve y frágil momento de quietud antes de la tormenta. Entonces, de repente, estaba allí con la velocidad y ferocidad de un rayo. Minato dio un paso tembloroso hacia atrás y cubrió la distancia entre él y el sillón que Naruto había ocupado previamente para chocar literalmente contra él cuando su pie se retorció bajo la repentina presión de los abrumadores recuerdos. La pelea con Obito fue corta, como todas deberían ser con The Joe Flash involucrado. Obito era rápido, y no podía negar que era inteligente, pero al final todo dependía de la velocidad. Y en eso, Minato seguía siendo superior. Pero más recuerdos se deslizaron a través de esa noche. Su hijo realmente trató de ser cuidadoso, restringiendo la mayoría de los eventos que no estaban relacionados con la pelea real con Obito y sus habilidades, pero Naruto no pudo contener todo. Destellos de imágenes, olores y sonidos estallaron en la mente de Minato por momentos antes de volver al lugar de donde procedían. Un grito penetró la oscuridad. Kushina, Minato reconoció vagamente. Era alto y doloroso, pero lleno de anticipación e impaciencia. Otro gemido, esta vez de un bebé. Un toque de alegría abrumadora y el dulce olor a vainilla, y luego se fue. Trató de agarrar ese pequeño fragmento, pero fue en vano. Se deslizó de sus manos como fina seda. Una escena diferente, esta vez nítida y clara. Una máscara naranja brilló, luego el olor a hierro de la sangre. Un bebé gritó en protesta cuando fue lanzado al aire. Fue más capaz de oler el hedor invasor cuando docenas de etiquetas de bombas se encendieron en la piel de Naruto que de verlo, luego afortunadamente desapareció. Un parpadeo de una cola carmesí y todo un distrito desapareció de Konoha. Otro grito vino desde la distancia, amortiguado por la bravuconería que lo rodeaba, pero aún podía reconocer el dolor en su tono más alto. Gamabunta gruñó y se movió debajo de él, el bosque gimió bajo su peso. Cadenas doradas salieron disparadas con desesperación hacia el zorro furioso. Una imagen final le hizo sellar la boca con un chasquido audible y apretar las manos con fuerza alrededor del borde del sillón. Un destello de la cara, los labios y la barbilla de Kushina se tiñeron de rubí por la sangre que fluía, pero ella seguía sonriendo, más suave de lo que nunca la había visto. Huele. Dolía más de lo que podía entender. El conocimiento de que Kushina se habría ido. Luego, de repente, se detuvo cuando una sombría determinación tomó el lugar de su miseria anterior. Minato parpadeó, tratando desesperadamente de despejar la niebla blanca que repentinamente ocupó toda su visión y mente. Poco a poco se aclaró y el Kage dejó escapar un suspiro para calmarse y se pasó una mano por el cabello. Cuando finalmente reunió su psique destrozada, ignoró a todos los que lo rodeaban, sus ojos encontraron una pequeña nube hinchada fuera de la ventana y fijó su mirada en ella. Observó cómo se movía lentamente con el viento, los bordes se desvanecían gradualmente hasta que no había formas reconocibles, solo el cielo azul. Por primera vez sintió el peso de esa noche. El verdadero peso de la responsabilidad que Naruto había estado cargando durante todos estos meses. Dejó escapar otro suspiro y finalmente cerró los ojos y se dejó caer en la silla con una exhalación suave e inaudible. ¿Qué has hecho, Obito? La noche anterior a la partida fue pacífica, silenciosa y el primer día de octubre fue frío. El invierno se mostró por primera vez, la escarcha brillaba en las ventanas de la mansión Hokage. Naruto observó los cristales brillantes de cerca, con las manos cruzadas sobre la repisa, la barbilla apoyada en ellos, la nariz casi tocando el vidrio frío. Un escalofrío le recorrió la columna ante la sensación de escarcha en su rostro, pero se extinguió a mitad de camino en la cálida habitación a su espalda. La ropa se alborotó detrás de él, el constante, débil pero dulce olor a vainilla se hizo más evidente cuando Kushina se acercó a Naruto. Aprovechó la energía de la naturaleza y la dejó fluir a través de sus espirales hasta que encontró la diminuta vida que estaba buscando a sus espaldas. La presencia era pequeña, casi imperceptible incluso con el más mínimo indicio de senjutsu en él, pero fue suficiente para asegurarse de que la pequeña vida estaba bien. La mujer le pasó los dedos por el hombro hasta llegar a la línea del cabello y el chico dejó caer las pestañas junto con la última gota de senjutsu, entregándose a la cálida sensación de los dígitos acariciantes y al raro momento de paz en su vida. Los dedos de Kushina acariciaron la pequeña grieta entre su mejilla y su barbilla, buscando más agarre, y obedientemente inclinó la cabeza para ceder a sus demandas.
Su mano se deslizó sobre su mejilla, los dedos trazaron suavemente la grasa de bebé persistente en su rostro. Se permitió ser arrullado en un estado medio despierto, medio dormido durante minutos, sin importarle nada, solo concentrándose en la cálida sensación del toque de su madre que tanto había anhelado. Un crujido olvidado gritó bajo un nuevo peso cuando Minato pisó el antiguo suelo de madera. Soltando un suspiro, Naruto finalmente se enderezó. Kushina no dejó que su toque se rompiera, ni por un segundo, sus manos siguieron el lento movimiento de su hijo hasta que Minato estuvo a su lado, observando en silencio el pequeño intercambio entre madre e hijo. Solo entonces se movió para dejar caer su mano, pero Naruto la detuvo. No con fuerza, sino con una mera inclinación de su cabeza mientras perseguía sus manos en su movimiento. Fue suficiente para ella detenerse y dejar que su hijo se presionara una vez más en la palma de sus manos durante un último segundo antes de darle un pequeño beso en la palma. Los labios de Minato se curvaron hacia arriba, pero aún así no se atrevió a romper el momento entre ellos. Ya se sentía como un intruso desde el momento en que Naruto se enderezó. El Rubius finalmente lo miró, los ojos nublados, la cara sonrojada y se veía casi febril, pero no por enfermedad sino más bien por felicidad. El Kage se inclinó hacia su esposa para buscar contacto, su mano ya sobre el hombro de Naruto, la otra cuidadosamente envuelta alrededor de la cintura de Kushina. Se entregaron por completo a este pequeño y pacífico momento, sin hacer nada, sin pensar en nada, solo buscando toda la calidez a su alrededor que abrazó a la familia reunida en esta noche fría. Antes de partir mañana por la mañana. El aire en las puertas estaba pesado con los diferentes estados de ánimo mezclados. La anticipación, el miedo, la tensión y la tristeza de quienes llegaron a despedir a sus seres queridos. La emoción de quienes pensaron que esta sería su gran oportunidad para mostrar sus habilidades y subir en la escala imaginaria de la jerarquía. Y el frío cálculo de cómo algunos vieron esta misión. Kushina abrazó a su esposo bajo las sombras de un roble gigante, el líder utilizó el movimiento para robarle un pequeño beso a la mujer, ocultando su intimidad de los ojos no deseados. Kakashi dejó que la mueca que había estado conteniendo se extendiera por su rostro, su concentración cayó solo por un segundo antes de volverse hacia Naruto, quien revisó su mochila por tercera vez consecutiva en los últimos 5 segundos. Jiraiya conversó casualmente con Kitsuchi al otro lado de la carretera, mientras que el siempre ruidoso Kumo Jinchuriki por una vez escuchaba en silencio su conversación. Naruto finalmente se aseguró por cuarta vez de que sí, no había dejado nada en su habitación, y sí, incluso el sello de repuesto de la barbera también estaba en su mochila, y dejó que sus ojos vagaran por la pequeña multitud. Un ambú solitario esperaba en silencio junto a la caseta de vigilancia, con el rostro envuelto por la fría máscara de porcelana. Naruto no podía reconocer al cuervo que simbolizaba, pero incluso sin su nariz u otros sentidos, la desordenada masa de cabello negro era más que suficiente para saber que era Shisui. Sarutobi Hiruzen observó a los shinobi reunidos desde la distancia, su pipa vacía de fuego o incluso de cualquier hierba, pero aún así la masticó distraídamente. Estaba demasiado perturbado para volver a llenarlo antes de partir de casa, y este pequeño desliz se quedaría con él hasta su tumba. El profesor simplemente lo olvidó en sus propias emociones encontradas. Con suerte, nadie lo notaría, especialmente Jiraiya, o él sería el blanco viviente de sus burlas sobre su senilidad invasora. El anciano Kage dejó escapar un largo y cansado suspiro, que realmente contaba historias sobre lo viejo que se sentía en ese momento. Dejó que sus ojos vagaran por la reunión, observó el estómago redondo de Kushina, luego sus ojos se dirigieron hacia el mismo niño que pronto nacerá si todo sale de acuerdo con el plan que discutieron. Hubo un cambio en la atmósfera alrededor del shinobi extranjero cuando Minato se acercó a su hijo en las enormes puertas de madera, seguido de cerca por Kushina. Un ligero malestar, pero pronto se sacudieron la sensación. El Kage recorrió con la mirada la reunión, descansando su vista en cada uno de los voluntarios antes de posarse una vez más en la expresión nerviosa de su esposa. Ya se había mordido el labio inferior en carne viva desde la mañana, y solo el chakra del zorro evitaba que sangrara. Los labios de la mujer temblaron y se lanzó hacia adelante, sin hacer caso de los ojos curiosos a su alrededor y se arrojó a los brazos de Minato, arrastrando a Naruto con ella en el mismo movimiento para unirlos en un abrazo desesperado. El Kage le dio un beso final a su esposa para calmar su ira por no dejarla venir con ellos y para silbar su ansiedad con el pequeño contacto. Naruto imitó a su padre, plantándole un pequeño beso en la otra mejilla. Todo va a estar bien. ¿Promesa?, murmuró en el cuello de Minato. Una pregunta débil y sin sentido, pero Kushina aún quería escucharla.
Necesitaba escucharlo. Lo prometo. No dejaré que nadie muera bajo mi vigilancia. No voy a faltar a mi palabra. Los labios de Minato se curvaron hacia arriba en una pequeña sonrisa y mantuvieron el contacto durante algún tiempo, antes de que finalmente lo rompiera con pesar para llevar al equipo disparejo al corazón del cementerio de la montaña. La velocidad que Minato había estado dictando estaba lejos de su reputación, pero también lejos del placer. Viajaron con un paso medio cómodo, pero aún eficiente, con cuidado de no sobrecargar al grupo inusual. El viajero del tiempo aceleró el paso para alcanzar a su padre, corriendo con él en completa sincronía. Saltaron al unísono, lanzaron sus piernas en el mismo segundo, e incluso sus corazones tomaron el mismo ritmo con el tiempo. Naruto no pudo mantener más el silencio y miró a su padre. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Quiero decir, sé que pasamos por un montón de opciones, pero ¿qué piensas? Minato frunció el ceño con concentración, dando un salto desde una rama más grande de lo que realmente era necesario. Seguiremos las tácticas que discutimos. Y definitivamente no necesitamos ningún movimiento imprudente de tu parte. Sabes que podría verme obligado a usar toda mi fuerza, ¿verdad? El Kage no respondió, pero su rostro se endureció por la comprensión, por lo que Naruto continuó. ¿Qué haremos entonces? ¿Cómo explicaremos el chakra de Kurama a los demás? Quiero decir, estoy bastante seguro de que Octopops podría sentirlo. El rubio inclinó su cabeza hacia atrás donde el ruidoso carcelero garabateaba en su cuaderno mientras viajaba, sin tener en cuenta el peligro de caer al suelo al esquivar una rama. Tómatelo con calma. Cruzaremos ese puente si llegamos a él. Minato arrojó su respuesta casualmente, pero no estaba tan seguro como sonaba. Esta fue en realidad una muy buena pregunta. Estaba seguro de que recibiría toneladas de cartas exigentes de todas las naciones elementales cuando terminaran esta misión. Incluso se sorprendió de que el Kage dejara que alguno de sus shinobi se uniera a ellos con tan poca información que había proporcionado. Ven, únete a mí para salvar la palabra. ¿Quién respondería a ese tipo de llamada ridícula? Y aquí estaban, una docena de shinobi mezclados de todas las naciones, viajando pacíficamente uno al lado del otro, excepto por algunas pequeñas disputas. Pero alivió la tensión entre ellos en lugar de alimentarla. Entonces, sobre mi papá, Minato miró a su lado y Naruto continuó. Ya sabes, el Tut que vive en mi sello. ¿Qué dijo? Minato no pudo evitar sonreír con tristeza ante el entusiasmo en el tono de Naruto. ¿Cuánto había anhelado saber de sus padres? ¿Qué tan solo había estado? ¿Cuánto de eso había sido culpa de Minato? Está orgulloso de ti, ¿sabes? Le dijo Minato. Los ojos de Naruto se abrieron como platos y redujo la velocidad hasta detenerse. En realidad, susurró, su expresión desesperada y angustiada en igual medida. Minato también se detuvo, girándose con una cálida sonrisa como rayos de sol, haciendo todo lo posible por enmascarar su propia tristeza y culpa. ¿Cómo podrían no serlo? El rostro de Naruto se arrugó, olió y se secó los ojos obstinadamente, sin ganas de llorar. Al final, contuvo sus lágrimas y en su lugar dejó escapar una pequeña risita, iluminando el estado de ánimo anterior. Papá, dijo Naruto. ¿Qué pasa, Naruto? Minato se giró lentamente, sus labios también curvándose hacia arriba. Gracias. La sonrisa de Naruto se hizo aún más grande, de suave a descarada. Vamos, no podemos charlar aquí todo el día. Tenemos que salvar el mundo, ¿no? Asintió hacia el horizonte como una invitación para continuar su viaje, pero en realidad no esperó a que Minato lo siguiera. Saltó alto, más alto de lo que realmente era necesario, y Minato tiene que forzar un poco de chakra en sus piernas para alcanzar a su pariente. El Kage miró de soslayo a su pariente y su mente volvió a la conversación con Shikaku antes de los exámenes de Chunin. Tu hermano va a ser un ninja muy importante. Sus pensamientos se quedaron en ese recuerdo por un segundo más antes de descartarlo. Era tan preciso, pero nadie podía saber toda la verdad. Su hijo ya se convirtió en un ninja muy importante, solo que no aquí, solo que no ahora. Minato aterrizó con gracia en medio de un claro, su movimiento seguido por el pequeño equipo a través de la oscuridad de la noche. A su señal, el equipo se movió como un solo hombre y, en cuestión de minutos, el campamento estaba en pie, con un pequeño fuego que ya crepitaba juguetonamente en el centro. El shinobi se instaló a su alrededor, llenando el claro con una cálida charla, alimentando el pequeño calor para que creciera en el prado. Minato miró a su lado, primero a Jiraiya y luego a Naruto, sosteniendo su mirada solo por unos segundos, pero manteniendo toda una conversación con ese pequeño contacto.
El Kage asintió, luego se enderezó, ganando la atención de todos de inmediato. Nos perdimos la sesión informativa detallada antes de partir. Ahora, voy a compensar esta deficiencia, sostuvo la mirada de ambos a la luz parpadeante del fuego, y luego continuó. El enemigo con el que nos enfrentamos es un Uchiha. Tiene la capacidad de volverse intangible y puede usar la teletransportación. Ya sabemos que teletransporta su cuerpo o sus partes a otra dimensión para volverse intangible. Minato hizo una pausa para inhalar el aire frío de la noche y continuó. El objetivo de esta misión es evitar la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Minato esperaba algún tipo de reacción. Cualquier tipo de reacción. Pero solo los ojos entrecerrados y los músculos tensos indicaron que incluso lo escucharon. Finalmente, B soltó un resoplido y sacudió la cabeza. No te sientas ofendido, pero la Tercera Guerra apenas terminó. ¿Cómo pudiste detener a otro matando a un hombre, mi hermano? Tomará algún tiempo para que las naciones se preparen, y ese será el momento para los ninjas. Que tengan cuidado. No tenemos tiempo. Está apuntando a los Bijus. Quiere su poder y al tomarlos, desequilibrará a las naciones, ladró Naruto en silencio y toda la atención se centró en él en un instante. La persona que estamos buscando miró a su padre para tranquilizarse, pero no apareció. Es Uchiha Madara. Todos los sonidos se apagaron alrededor del pequeño grupo. No se oía nada, ni siquiera la respiración extrañamente tranquila de los shinobi. Incluso los grillos se habían callado. Un escalofrío pareció caer sobre el aire. Naruto negó con vehemencia con la cabeza, su chakra cambió, creciendo dentro de él, hasta que alcanzó cierto nivel y la técnica se disparó. Apareció un clon, luego se esfumó una vez más para transformarse en una persona demasiado familiar. El Uchiha Madara que conocía del futuro estaba de pie con su equipo de batalla carmesí en medio del prado, varias grietas cortando su rostro desinteresado exactamente como lo recordaba. El cabello largo y rebelde fluía hasta su espalda, y sus ojos brillaban rojos. Este es el verdadero Uchiha Madara. Ahora está muerto, pero tiene un plan de respaldo. Quiere usar una técnica especial y resucitar. Para eso, lo necesita. Naruto hizo un gesto hacia el otro lado, donde apareció otro clon y se transformó de inmediato. Una túnica negra cubría la mayor parte de su cuerpo, pero la vieja máscara naranja de Obito con el patrón de llamas negras se destacaba brutalmente de la oscuridad. Naruto midió a su clon de pies a cabeza, algo apretándole un poco el corazón. Una mezcla de emoción y arrepentimiento. Él es el que estamos buscando. Solo se hace llamar Uchiha Madara, pero no es él. Es la herramienta de Madara. Forjado para seguir su voluntad. Para detener la guerra, tenemos que detenerlo. ¿Y cómo sabrías este tipo de información? ¿Estás seguro de que esto es exacto? Un shinobi de Suna enderezó la espalda mientras preguntaba. Esta vez Jiraiya le sopló con disgusto, apuñalando al joven shinobi con su mirada de inmediato. Chico, ¿sabes quién soy? Soy el gran Jiraiya. El maestro de espías de Konoha e incluso del mundo. Los labios de Naruto se curvaron hacia arriba, ya que la sesión informativa pronto se convirtió en una pequeña disputa. La fogata casi se había ido, pero el calor de los camaradas emitía más calor que una hoguera. Viajaron durante días, pero el tiempo se escurría de las manos de Naruto como el agua o la arena. Era la misma sensación que había sentido durante la guerra mientras esperaba en Suna a que Madara finalmente hiciera su movimiento. La anticipación y la perplejidad lo estaban matando ahora, tal como lo habían estado haciendo en ese entonces. Los días se sentían como horas, y las horas se sentían como minutos mientras viajaban. Quería alargar la reunión, retrasando el momento lo más que pudiera, esperando hasta el último minuto que aún tendría más tiempo en paz con sus padres y con su pueblo. Pero los momentos pasaron con mayor velocidad durante las últimas semanas en el pueblo. Las horas con su padre durmiendo plácidamente junto a él bajo la luz anaranjada de la fogata durante este viaje fue solo un vistazo en sus recuerdos, las largas horas mientras escuchaba su respiración durante las noches eran apenas milisegundos que podía recordar. Cuando llegaron a la primera señal del cementerio, de inmediato aflojaron el paso. No era un faro, ni una señal de tráfico, solo algo que sospechosamente se parecía a un viejo árbol viejo, seco y blanco por décadas de rayos de sol atormentadores. Pero a primera vista no era un simple árbol muerto, sino la costilla de un animal que alguna vez fue majestuoso. Tal vez perteneció alguna vez a una convocatoria gigante o a un bruto extinto de hace mucho, mucho tiempo. ¿Quién sabe? Pero una cosa era segura, eran los últimos restos de una era marchita que nunca volvería. Con suerte, la antigua línea de tiempo de Naruto compartiría el mismo destino.
El rubio se mordió el labio inferior con la fuerza suficiente para sacar sangre cuando pasaron los primeros huesos. El familiar sabor a hierro abrumó sus papilas gustativas y chasqueó la lengua con disgusto con la esperanza de deshacerse del repugnante sabor a través de la acción. Por supuesto, no ayudó en nada. Minato se detuvo de repente, su mano derecha levantada, la otra ya agarraba un kunai, listo para atacar. El Kage se agachó lentamente, sus dedos recorrieron un pequeño rastro casi invisible en el suelo. El leve ceño fruncido se profundizó en su frente mientras empujaba con más fuerza las yemas de los dedos en el suelo, las uñas se clavaban en la tierra al tocar el suelo, escuchando algo que solo él podía sentir o oír. Naruto se acercó y se agachó hasta que estuvo al nivel de la cara de su padre, su propio ceño fruncido en un ceño igualmente profundo. Un pequeño destello del chakra de Kurama, no lo suficiente como para ser notado, pero lo suficiente para que alcance su potencial mayormente oculto para detectar a aquellos con intenciones maliciosas. ¡Ay! Una presencia pequeña e inquietantemente familiar. Una sensación resbaladiza en la profundidad de sus entrañas, hasta que finalmente alcanzó a reconocer por completo la sensación. Similar a la naturaleza, pero completamente diferente. Retorcido. Enfermo, como un árbol podrido. Setsu, Naruto exhaló el nombre con un leve gruñido. Minato miró a su hijo, su ceño fruncido se profundizó, sus ojos se agudizaron mientras recorría con ellos el paisaje. La criatura dejó un rastro débil, casi invisible, que se adentraba más en el laberinto de huesos. Podía recordar claramente que Naruto dijo una vez que no podía ser rastreado durante la guerra. Los clones no dejaron rastro, ni chakra, ni siquiera una huella. Eran hábiles como los mejores shinobi. Podría ser una trampa, o podría ser que con los años Setsu se volvió más hábil, al igual que Obito. El Kage finalmente tomó su decisión y se enderezó. Estamos siguiendo el rastro. Naruto miró a su padre por un momento antes de aceptar la elección que hizo con un rápido asentimiento, el cuerpo ya girado hacia la dirección en la que se dirigía el sendero. Entonces superémoslo. Minato asintió en silencio mientras Naruto tomaba la iniciativa. El grupo lo siguió por el camino que lo conducía a través de un túnel de costillas que una vez perteneció a un gigante, su camino envuelto por las sombras proyectadas por la enorme columna vertebral. Finalmente llegaron a una compensación, las paredes cubiertas con pequeños cuadrados, tal vez los orificios de entrada de los túneles subterráneos, y las cámaras donde se escondía Obito, tal vez simples decoraciones dejadas por una nación inolvidable perdida en los siglos. El camino terminó completamente allí. No se volvió más y más débil hasta que no pudieron seguirlo, sino que simplemente desapareció como si Setsu se hubiera convertido repentinamente en uno con la tierra. El Kage se agachó de nuevo, su chakra golpeando el suelo con la esperanza de poder seguir el camino de la criatura que solía entrar en el escondite. ¿Qué pasa si Obito no está allí? Jiraiya se unió a su líder esta vez, la voz apenas por encima de un susurro. Naruto dio un paso para unirse a Minato a su otro lado, mirando a su antiguo maestro con el ceño fruncido. Tiene que estar aquí. Nagato dijo que se retiraría por un mes, hasta mi nacimiento. Seguro que está aquí. Probablemente ya sabe que estamos aquí. Minato no había levantado los dedos del suelo. Todavía estaban tocando firmemente el suelo y con el paso de los segundos cavando más y más profundo en él, hasta que uno de sus dedos desapareció por completo bajo la tierra negra. Un movimiento de desesperación, aferrándose a la técnica y empujando cada vez más su chakra con su cuerpo hacia el suelo con la esperanza de que con más fuerza, podría encontrar la presencia que estaba buscando. Sus ojos recorrieron su entorno. No había entradas visibles, ni una puerta, ni una trampilla, ni ningún rastro de un sello o una ilusión a su alrededor. Dejando escapar un gruñido de frustración, el Kage obligó a su palpitante corazón a calmarse, aliviando su respiración hasta que estuvo casi inmóvil para aprovechar otra fuente de poder, esta vez tomando lo prestado de la madre naturaleza. Naruto movió su cabeza hacia su padre tan pronto como el mínimo indicio de Senjutsu lo rozó. Un ceño profundo fue tallado en la frente de Minato, algo a lo que se había acostumbrado durante la última semana. Las líneas antes invisibles de estrés, preocupación y concentración constante se volvieron inocultables desde que se reveló la verdadera identidad de Naruto. El rostro de su padre se relajó lentamente, las profundas líneas se suavizaron cuando finalmente alcanzó el equilibrio interior que estaba buscando. Inconfundibles marcas rojizas aparecieron alrededor de sus ojos, superando gradualmente el color natural de su piel. Los segundos pasaron sin un solo movimiento de un dedo, hasta que esos segundos se convirtieron en minutos de quietud.
Naruto ansiaba moverse, hacer algo, cualquier cosa, pero se quedó quieto, esperando que su padre terminara lo que había comenzado. Minato finalmente se retorció de la emoción, su boca se curvó y el modo sabio se tambaleó por un momento antes de estabilizarse. Los encontré, exhaló y Naruto inmediatamente buscó la naturaleza. A diferencia de Minato, solo le tomó un segundo encontrar su propio equilibrio interior. Concentró el Senjutsu a su alrededor, alcanzando la esencia de los seres que lo rodeaban. La presencia fresca de su padre, la atmósfera alegre que Bea y Jiraiya habían estado emitiendo. El poder inamovible de Kitsuchi. La diminuta aura de los insectos y animales se desvaneció en el fondo hasta que finalmente encontró un lugar con oscuridad. Completamente cerrado, como una puerta que se cerró de golpe frente a él con un fuerte golpe cada vez que alcanzaba esa distancia. Si no se hubiera concentrado en encontrar algo irregular, se lo habría perdido. Una barrera que lo dejó fuera. Madara era inteligente, al menos tenía que darle crédito por eso. El escondite que había elegido estaba perfectamente oculto del Senjutsu. El primer Hokage era un experto en ello. Debería haber adivinado que el bastardo haría todo lo posible para esconderse de los ojos del Shodai. Ahora solo tenían que averiguar cómo llegar allí. Naruto miró al único usuario de la tierra de Rock, los labios se abrieron repentinamente con una fuerte inhalación de aire, pero se cerraron casi de inmediato cuando rechazó la idea tan rápido como llegó. Kitsuchi sería capaz de manipular la tierra, pero sin conocer la ubicación exacta podría volar todo el túnel subterráneo. Esta vez, se giró hacia los demás, evaluó sus habilidades una por una y, según el suave movimiento a su lado, su padre estaba haciendo lo mismo. Después de descartar cualquier otra solución, 4 ojos azules pronto regresaron al Shinobi de Iwa. Minato y Naruto compartieron una mirada rápida y significativa. Lo único que tenían que averiguar era cómo mostrarle la ubicación exacta. Transferir los recuerdos tal vez sería suficiente. ¿Qué pasa si volamos todo el lugar? Naruto espetó sin pensar, ganándose una fuerte palmada en la corona de Jiraiya por su brillante idea casi de inmediato. Minato negó lentamente con la cabeza después de borrar la pequeña curva de sus labios y su hijo volvió a ponerse serio. El Kage se mordió constantemente el labio inferior y dejó escapar un pequeño zumbido, sus ojos examinaron a Kitsuchi de pies a cabeza durante largos segundos hasta que el Shinobi se movió inquieto de un pie a otro bajo la mirada de Minato. Dejando escapar un suspiro, habló para aliviar el creciente estrés de Kitsuchi. El problema es que conocemos la ubicación exacta, pero solo por detección. No sabemos cómo llegar allí, y de alguna manera tenemos que avanzar unos 15 metros de roca para llegar a la primera cámara de los túneles subterráneos. O al menos creemos que es el primer lugar abierto allí. Pero solo estamos suponiendo. El musculoso hombre arrugó la cara pensando y permaneció en silencio durante un tiempo, considerando cuidadosamente sus habilidades y posibilidades. Finalmente, abrió la boca para hablar. Si conozco la ubicación al menos aproximadamente, puedo enviar un clon de la Tierra o con más, puedo intentar cavar un túnel. Minato negó con la cabeza casi de inmediato. Excavar un túnel completo que todos puedan usar tomaría demasiado tiempo, y, Naruto no pudo soportarlo más. Vamos. Solo dale uno de tus kunai al clon y podrás teletransportar a todo el grupo allí. El Kage cerró la boca con un chasquido y después de mirar en silencio a su pariente, finalmente dejó escapar una risita. Buena idea, pero no será necesaria. ¿Ves? Empujó hacia el otro extremo de la compensación y Naruto pudo ver por última vez una cola cuando un animal se deslizó entre los espesos arbustos. El adolescente entrecerró los ojos y observó cómo las hojas crujían y nunca se detenían. Un bosquejo. Eso tenía que significar una entrada. En 5 minutos, se adentraron más y más en los túneles hasta que llegaron a un pasaje, las rocas gigantes y los escombros sobre el piso contaban una historia sobre una barricada que una vez cerró la entrada del escondite. Pasaron por encima de los restos para profundizar más a través de los oscuros túneles. Cada superficie disponible estaba cubierta con conjuntos de focas gruesas y antiguas que, incluso siendo negras, de alguna manera parecían estar latiendo brutalmente en la caverna oscura, las sombras bailando y revoloteando con el ritmo del zumbido. Pero además de las focas, no había nada que mirar. No estaba abandonado y arruinado, pero estaba total y completamente vacío. Naruto esperaba las sombras de la vieja nación, pero ni siquiera pudo ver los restos de una silla de madera podrida o un shuriken oxidado a sus pies. Sin duda, el lugar parecía polvoriento, pero además de la tenue capa de tierra que cubría el suelo, no había señales de los ocupantes anteriores.
El rubio de repente se quedó quieto, cuando una pequeña línea delgada, casi invisible, captó sus ojos en el polvo suave. Suavemente le dio un codazo a su padre en el costado y señaló con el dedo el débil rastro. Después de un segundo de consideración, Minato asintió y condujo al equipo más adentro del laberinto subterráneo. La próxima vez que tuvieron que detenerse fue para ver por primera vez la civilización. El suelo ahora estaba claro como el cristal, libre del polvo que había envuelto todo lo demás que habían visto. Llegaron a una habitación más pequeña con una mesa de examen en el medio, los accesorios de acero inoxidable afilados, puntiagudos y angustiosos por todas partes gritaban sobre un hospital, o más probablemente una sala de operaciones. Sin embargo, las cosas más inquietantes eran los innumerables vasos sobre la pared, cada uno de ellos contenía un ojo Sharingan que flotaba lentamente en un líquido verdoso no identificable. Naruto tragó saliva cuando pasaron junto a ellos, y no pudo evitar la sensación de que más de uno de los ojos se había girado en el líquido para seguir su movimiento a medida que pasaban. Juró que uno incluso parpadeó y solo su dignidad lo detuvo de saltar al brazo de Minato. Finalmente salieron de la habitación solo para encontrarse en una cámara mucho más grande, y los pies de Naruto permanecieron clavados en un lugar tan pronto como entró. Minato también se quedó quieto detrás de él, con los ojos fijos en las manos apretadas de su hijo y su espalda leve pero continuamente temblando. Miró por encima del hombro de Naruto, su ceño se profundizó ante la vista. Una entidad humanoide gigante estaba sentada con las piernas cruzadas en medio de la cámara, dominando el espacio. Sus extremidades estaban atadas con grilletes, algo colgaba entre sus dientes, similar a un pergamino, y Minato hizo una mueca tan pronto como vio las protuberancias en forma de púas en su espalda. Naruto se encontró cara a cara con su propia pesadilla. Era diferente de lo que recordaba, pero todavía demasiado familiar para la cosa que a veces acechaba en sus sueños. Minato puso una mano gentil sobre el hombro de su hijo y Naruto se estremeció, demasiado abrumado por sus propios recuerdos, por los gritos de guerra en su propia cabeza que hasta ahora habían suprimido la voz baja de su padre. «Esa cosa es», murmuró Minato, su boca repentinamente seca por el polvo, sus ojos recorriendo la enorme estatua una vez más grande que todo lo que había visto hasta ahora. No pudo terminar su oración. En lugar de eso, se lo tragó. El Geromaso. El recipiente vacío de la bestia de 10 colas, continuó Naruto para él, con los ojos fijos en la venda en su rostro. Obligó a sus pies a moverse y finalmente dio un paso vacilante hacia la estatua. Más siguieron al primero, y el pequeño grupo pronto se detuvo frente al gigante. Una cama vacía ocupaba el centro de la cámara gigante, y frente a ellos había un mueble más. Una sola silla o, según su tamaño, un trono real tallado en el tocón de un árbol antiguo. Naruto temía encontrar el cadáver secándose de Madara sentado en él, pero afortunadamente estaba vacío. Sus ojos viajaron hacia las protuberancias en forma de rama para detectar varios clones de Zetsu blancos que colgaban inmóviles, algunos completamente desarrollados, otros ni siquiera cerca con su cara amorfa, sin ojos, boca, extremidades u otras partes del cuerpo. No podía deshacerse de la imagen de una horca con varios cadáveres balanceándose en silencio junto con el viento. Incluso escuchó cómo el árbol gritaba bajo el peso y se partía cuando una brisa sacudía los cuerpos. Naruto fijó su mirada en el clon más cercano, y el árbol imaginario retumbó bajo el peso. Otro crujido resonó en su mente y esta vez Naruto se movió con inquietud. Lo mismo hizo la imagen en su cabeza cuando uno de los cadáveres giraba lentamente en el viento, revelando un rostro podrido, los labios arrastrados hacia atrás en una mueca, exponiendo colmillos puntiagudos y amarillos. De repente, los ojos de la criatura se contrajeron y Naruto se dio cuenta de que no era el único que escuchaba el crujido. Llenó toda la cámara cuando los clones despertaron de su sueño. Dio un paso hacia atrás y miró a su lado para ver cómo estaban sus compañeros. Minato también fijó sus ojos en el clon más cercano, una docena de sus kunai ya en sus manos, listos para atravesar la cueva y empalar a cualquier criatura que se atreviera a atacar o incluso mover un dedo. Un clon sin desarrollar se estrelló contra el suelo, pero no muy lejos del grupo. Sin extremidades de trabajo adecuadas, su destino estaba sellado. Un segundo después, como si fuera una señal de inicio, varios otros lo siguieron. Las enredaderas blancas antinaturales se rompían continuamente, liberando su carga. El sonido retumbó a través de la cueva mientras resonaba de un lado a otro, arrojando cientos de réplicas en diferentes etapas de eclosión. No todos los clones eran inutilizables como el primero. La mayoría se tambaleó sin gracia sobre sus piernas por un segundo antes de enderezarse.
En un minuto, cientos de clones de diferente desarrollo se enfrentaron a ellos. Está comenzando. Prepárate y ten cuidado con Madara. Él también tiene que estar aquí, murmuró Jiraiya y bajó su centro de gravedad para tener un mejor equilibrio. Uno de los clones inclinó la cabeza hacia un lado ante el sonido y dio el primer paso amenazante hacia el sabio. Minato inmediatamente recompensó su intento con un kunai en medio de su frente. Los clones cobraron vida, despertados de su sueño por la muerte de uno de los suyos. Un solo clon rugió en la parte de atrás, saltando alto en el cielo para atacar al shinobi, pero quedó atrapado en el aire. More siguió a los dos primeros atacantes, primero vacilante, luego con más confianza hasta que el pequeño ejército cargó y finalmente los dos grupos se aplastaron. Naruto giró hacia la izquierda para evitar el ataque de un clon que gruñía y recompensó sus intentos con un Rasengan, sin perder ni siquiera el impulso del giro. Otra criatura blanca saltó sobre él y evitó el impacto fácilmente con un elegante salto. Mirando hacia un lado, vio a su padre mientras empujaba un kunai en el pecho de un clon, su forma se desplomaba, pero su lugar fue ocupado casi de inmediato por dos réplicas que gruñían. El suelo de repente tembló bajo la presión cuando Kitsuchi disparó uno de sus poderosos lanzamientos de tierra. Varias rocas caen del techo, polvo y pequeños escombros caen sobre todos y luego todo se detiene. Después de un segundo de presagiar la quietud, una pequeña grieta atravesó el suelo tembloroso entre los pies inestables de Naruto. Se precipitó a través de la cámara hasta que alcanzó un grupo más grande de criaturas blancas y la tierra se abrió debajo de ellas, tragando hambrientamente los cuerpos falsos en el pozo sin límites. Alguien rugió en la distancia, y Naruto inmediatamente corrió hacia la voz familiar. Era Jiraiya. No estaba retumbando de dolor, sino de triunfo cuando derribó a un clon con el puño, arrojando el cuerpo lejos para unirse a una pila que crecía lentamente. Naruto resopló ante la vista. En el primer minuto de la pelea, Jiraiya ya había terminado con una docena de clones. Al menos Naruto estaba seguro de que la pequeña colina de los clones desplomados, muertos o inconscientes contenía al menos eso o más. El hombre de cabello blanco gritó una vez más, esta vez con rabia cuando uno de los clones más astutos pudo ponerse detrás de él. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles contra la explosión de cabello fuerte como el hierro que de repente salió disparada hacia él, lanzando su forma contra la pared. Estaba muerto incluso antes de impactar con la roca dura. Un tentáculo gigante salió disparado desde un lado, empujando todo a su paso, ya sea un clon o una estalagmita. El viento aulló en el otro lado cuando un shinobi de la arena soltó uno de sus ataques. Mientras tanto, Naruto no pudo disfrutar del espectáculo, una réplica pegajosa lo tomó por sorpresa en su espalda y un brazo helado se retorció alrededor de su cuello, tratando de asfixiarlo. La primera reacción de pánico del Rubius fue arañar el brazo, dejando largas marcas sin sangre en la carne pálida, antes de enfriar su cabeza y simplemente deshacerse del testarudo clon. Impactó contra el suelo con un gruñido de dolor, pero inmediatamente luchó por levantarse y luchar de nuevo. Después de una patada furiosa de Naruto, finalmente se detuvo. El rubio dejó escapar un suspiro y frunció el ceño mientras se deshacía de otro clon con un certero puñetazo. Esta vez lucharon con calidad contra cantidad. El ceño fruncido se profundizó en el rostro de Naruto. Los clones eran numerosos, pero débiles. Inexpertos y subdesarrollados. Una victoria fácil. Demasiado fácil. Naruto saltó hacia la estatua gigante inmóvil, subió rápidamente por su brazo y se acomodó en la parte superior de su cabeza para recorrer con la mirada la escena de la batalla. El número de clones estaba disminuyendo lentamente, había más en el suelo que de pie y peleando. Captó destellos del cabello dorado de Minato aquí y allá, y cada vez que brillaba en la cámara medio iluminada, un clon caía al suelo. Entrecerrando los ojos aún más, Naruto se quedó inmóvil y alcanzó la naturaleza a su alrededor para buscar a aquellos que no se habían mostrado hasta ahora. Volvió a ser uno con la naturaleza, la familiar sensación de hormigueo sobre su piel aumentó hasta que lo abrumó. Allí captó un atisbo de algo inquietante, una presencia parpadeando dentro y fuera de sus sentidos, fusionándose con la naturaleza y luego separándose. No interfirió con la pelea, solo se detuvo aquí y allá, observando en silencio la batalla como una sombra, antes de reaparecer en otro lugar. Hizo una pausa, inclinó la cabeza hacia Naruto y se movió una vez más. Se deslizó hacia Naruto, la sensación era similar a la de los que peleaban, pero aún diferente. Más definido, más poderoso, más malicioso y mucho más repugnante. El rubio se giró lentamente para saludar correctamente a Setsu mientras salía lentamente de la estatua.
Una cara familiar que no coincide se materializó frente a él, creciendo lentamente a partir de la figura. La mitad de su rostro era más negro que la noche más oscura, la otra mitad blanca, más pálida que la nieve más fresca, dos ojos ámbar iluminaban el rostro suave con un brillo amarillento, resaltando un ceño fruncido profundo y preocupado. «Causaste demasiados problemas», dijo con voz áspera. «Yo podría decir lo mismo, Aloe», gruñó Naruto mientras daba un paso amenazante hacia la criatura, levantando la mano, y un Rasengan con vida entre sus dedos. «¿Dónde está él?». Zetsu inclinó la cabeza hacia un lado interrogativamente. «¿Él? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Dónde está Obito?». Naruto gruñó y corrió hacia Zetsu, su técnica rugió mientras mordía el lugar donde hace un segundo estaba su oponente. «¿Obito?». Esto vino desde atrás, y Naruto giró y se lanzó al espacio vacío una vez más. Una risa sorda y burlona llenó el espacio a su alrededor, impulsando la frustración del rubio hacia su límite. Naruto dejó escapar un gruñido animal y una llama de chakra parpadeó en su hombro y se apagó casi al instante, pero fue más que suficiente para cortar la risa por completo. Finalmente, Zetsu emergió frente a Naruto, el ceño fruncido de nuevo en su rostro mientras observaba al rubio con más cautela esta vez. Sus ojos recorrieron su rostro y luego se posaron detrás de Naruto. «No he escuchado ese nombre en mucho tiempo», dijo otra voz, y Naruto se tensó hasta el punto de romperse. Con su modo sabio cerca del final, aún podía sentir otra presencia mientras cobraba vida detrás de él, saltando a su realidad. Todo se detuvo cuando los últimos restos de chakra sabios fluyeron de él, como arena fina de sus dedos. El Uchiha tarareó detrás del rubio, y Naruto rugió con rabia ciega en respuesta. El chakra dorado cobró vida a su alrededor, retumbando a su alrededor como un verdadero torbellino, demoliendo todo a su paso mientras se estrellaba contra Obito. Minato miró por encima de ellos tan pronto como sintió el primer parpadeo del enorme chakra. Segundos después, como una bomba, retumbó por todo el lugar, iluminando la cueva hasta ahora medio iluminada con un tono dorado. Algo golpeó el suelo, rasgando una línea larga a través de la piedra dura, enviando polvo y escombros todo el camino hasta que llegó al otro lado de la cueva y se detuvo. Un borrón dorado pasó junto a Minato, lanzándose hacia el extremo más alejado de la cámara, donde la cosa se había detenido. Sin dudarlo, siguió a su hijo una milésima de segundo después.